Bueno, nos metemos de lleno en la entrevista con el senador Álvaro Delgado, a quien le agradecemos que esté esta mañana con nosotros. Una mañana difícil para transitar por Montevideo, pero gracias por haber venido esta mañana. Gracias, un gusto, saludo a la audiencia. Bueno, finalizó el trabajo de la comisión investigadora, que lo tuvo usted como uno de los participantes más activos, como miembro denunciante. ¿Qué le dejó? Lo primero que le dejó, o sea, ¿hicieron el trabajo que querían hacer? Nos faltó tiempo. ¿Les faltó tiempo? Nos faltó tiempo y nos faltó que más gente ¿Se hubiera viniera. necesitado el verano? Se hubiera necesitado quizá el verano. Topolansky dijo que si había que trabajar en verano, se trabajaba. Sí, bueno, pero después no lo votaron, nos faltó que ANCAP exigiera a los gerentes que vinieran, no quisieron venir. No tuvo toda la colaboración de la investigadora. La mayoría de ellos, muchos privados no quisieron venir. Pero en definitiva yo rescato lo bueno de la investigadora, que es, en primer lugar, revitalizar o revalidar un instrumento de control parlamentario que estaba vedado, no existía. Hasta ahora, estos 10 años, la oposición lo único que podíamos hacer en un gobierno que tenía mayoría propia es o interpelar o comisión general, y siempre terminaba con la misma situación, que era respaldando al ministro. Por primera vez hay una investigadora sobre la gestión del Frente Amplio. Me parece que es bueno reconocer esa oportunidad, y además es una oportunidad de transparentar una situación para los periodistas, para la gente, de una situación que todos sabían, aparentemente en el gobierno todos sabían que estaba fuera de control, que pasaba esto, lo otro, pero que habían barrido abajo la alfombra, y gracias a esta investigadora hoy este tema está arriba de la mesa y se empieza a conocer la verdad. Ahora, también es verdad que con la verdad se empiezan a cruzar las culpas, a endosar la culpa sobre quién tiene la responsabilidad. Creo humildemente que por acción o por omisión todos son responsables. Bueno, concretamente, una cosa se decía del Frente Amplio en el desarrollo de la investigadora, una cosa es cuestionar la gestión de ANCAP. Se puede estar de acuerdo con cómo se manejó la empresa o se puede estar en desacuerdo. Otra cosa es que el trabajo haya determinado la existencia de delito. En la conferencia de prensa en la cual usted participó al cierre de la investigadora, también habló el senador Bordaberry, el senador Mieres y Otegi por parte del Frente Amplio. También estuvo el senador Martínez Huelmo y decía que me muestren dónde está la norma violada. Porque hasta ahora los miembros del Partido Nacional, que fue el partido denunciante, no han dicho dónde está la norma violada. ¿Dónde está la norma violada? Mira, está buena la pregunta porque, a ver, las investigadoras, el Partido Nacional cuando presentó la moción tuvo dos presunciones. Primero, que había situaciones de problema de gestión, de decisiones inconvenientes e inoportunas, de errores y horrores de gestión, y además la presunción de irregularidades. Así fue la propuesta del Partido Nacional para crear la investigadora. Bueno, es más, eso lo termina reconociendo Coya en la última sesión, ¿no? Es más. Digo, lo de la plena gestión. El Frente Amplio, cuando alguna vez, antes de estos 10 años, votó alguna investigadora, mucho la hizo sobre el tema de gestión. O sea, el tema de gestión en una empresa que afecta a los uruguayos con un combustible muy caro, pero que además pierde un déficit acumulado de 800 millones de dólares, que tiene un endeudamiento de 2.300, que el patrimonio le baja a 200, tiene una relación entre patrimonio y deuda de 10-1 entre deuda y patrimonio. Los problemas de gestión es un problema que hay que ponerlo arriba de la mesa, obviamente. Los horrores de gestión. ¿Por qué nos afecta? A todos nos afecta, entre otras cosas, por no haber podido bajar los combustibles como no hizo ANCAP durante todo este tiempo. Vamos a ese capítulo después. Vamos a hablar después. ¿Pero dónde está la norma violada? Hay presunción de irregularidades. Obviamente, en una cantidad de los 12 capítulos y algunos más que se presentaron, hay irregularidades manifiestas. Y después hay un tercer capítulo, que así va a estar en el informe, donde hay presunción de ilicitudes. Yo no puedo determinar si hay ilícitos. Eso será la justicia. Será la justicia. Nosotros lo que vamos a hacer con esta presunción de ilicitudes es llevarla a la bancada del Partido Nacional. Tenemos un equipo de abogados, administrativistas, penalistas, uno que es de derecho aduanero, contador, economista, que están trabajando los informes sobre estas 3 líneas de trabajo, 3, y sobre la que sea presunción de ilicitudes, y en el resto el Partido Nacional va a tomar una decisión, obviamente con la propuesta nuestra de que lo que tenga presunción o viso de ilicitud vaya a un organismo, en este caso un poder independiente, que nos dé garantía de todo para determinar o no si hubo ilicitud. O sea, yo no lo puedo determinar ni corresponde que lo haga. No, está claro, pero por lo que le estoy leyendo de sus declaraciones es, evidentemente, algo de todo esto va a llegar a la justicia. ¿Cuántos capítulos de esto llegarán a la justicia? Estamos evaluándolo, hay capaz que 3, 4 situaciones que son a priori, y la verdad que no quiero profundizar en cuáles son, a priori que tienen apariencia de ilicitudes. La vamos a determinar seguramente durante enero,
cuando estemos viendo los informes con los asesores. Y eso será la Pero va bancada a de ser la senadores bancada de senadores del Partido la que Nacional, determine esto. la que determine. Bien, ¿y cuándo va a ser esto? Y ¿Cuando se levante la feria? Va a ser previo, la semana previa a cuando se presenten los informes, que es el 15 de febrero, al Senado, ¿verdad? ¿En qué termina la comisión investigadora? Y ojalá haya responsabilidades, porque, a ver, después de llegar a este colapso de haber fundido una principal empresa pública, hoy está técnicamente quebrada. Si no fuera estatal, está quebrada en estos números, en estos ratios, en esta relación deuda-patrimonio, está quebrada. Lo único es estatal. Si no hay responsabilidades, si nadie asume, porque lo que está pasando es que nadie asume. Todo el mundo dice la culpa de tal, del gerente, del otro, de economía, el otro dice que está fuera de control, pero nadie asume la responsabilidad. Nos faltó autocrítica. Y yo creo que lo peor que puede pasar en una situación de colapso de estas características es que nadie asuma la responsabilidad. Va a haber una discusión en el Senado sobre los informes, donde se va a intentar determinar responsabilidades políticas, también hay responsabilidades funcionales y administrativas de gerentes, obviamente que hay. Y eventualmente... ¿Van a pedir ustedes responsabilidades políticas en esa sesión del 15 de febrero? Y obviamente... Si ¿Qué van a pedir, la renuncia de COSE, por ejemplo? Bueno, pero nosotros no vamos a adelantar lo que vamos a hacer. Me parece que es parte de la conclusión de los informes que hagamos. Y obviamente lo que pasa a la justicia, si pasa algo a la justicia, que creemos que sí, las responsabilidades ahí son de otra índole, pero no dependen de nosotros. ¿Cuánto tendría que estar costando los combustibles hoy? Porque estamos en un barril de petróleo. Usted ha seguido muy de cerca el tema ANCAP, además de haber estado siendo parte directa. Estamos en un momento de un precio de barril histórico, por debajo de los $40, y por lo menos lo que dicen los analistas es que no se va a mover mucho en el futuro inmediato y mediano. Y probablemente ahora en enero se discuta el tema de combustible. ¿Tendría que bajar? Mira, este año la gente no lo sabe, pero los uruguayos capitalizamos ANCAP en $100 millones por lo menos. ¿Por qué? Porque en enero bajaron los combustibles menos de lo que tendría que haber bajado, en julio subieron más de lo que tendría que haber subido, y en octubre bajaron $1 y tendría que haber bajado 3, tomando la paramétrica ANCAP, no innovando. No moviendo la paramétrica. No volviendo cómo se pondera el petróleo, cómo se pondera el dólar. Y ahí esa diferencia son $6 millones. ¿Producto de qué? Producto de la necesidad de caja de ANCAP. En enero, de acuerdo a esta resolución de que trimestralmente se evalúan el precio de los combustibles, habría que evaluarlo. En ANCAP, en octubre, ANCAP definió 2 referencias para fijar el precio de octubre. Un barril de petróleo a $50 y un dólar a 29.60. De octubre para acá, el petróleo bajó promedio un 22%. Sí. Está hoy a menos a 37, 38, por ahí. Un 22% promedio. El dólar subió un 1%, hoy está 29.80. Un 1. El petróleo bajó 22, el dólar un 1. Claro, el petróleo incide en una parte del precio de los combustibles. Por ejemplo, en la nafta incide en un 35%. El resto son costos de ANCAP, distribución, fletes e impuestos. En enero además pasa otra cosa. Todos los eneros se reajusta el IMESI, que es el impuesto que tienen las naftas. Sí. En Uruguay es el 45% del precio del surtidor, es impuesto en las naftas. Se reajusta todos los años por el IPC. Este año el IPC va a ser 9 y pico, ¿verdad? El año pasado, en enero del 2015, le pusieron el IPC más 4,75. Aumentaron los impuestos en la nafta para recaudar más. A ver, con lo cual no va a ser lineal. Bajó el petróleo 22, subió el dólar del 1, no va a ser lineal para la baja de las naftas, porque hay que darle el contrapeso del ajuste del IMESI por IPC, el ajuste que se hace todos los eneros por decreto. ¿Y entonces yo creo que las naftas deberían bajar entre un 4 y un 5%, pero el gasoil, que no tiene IMESI, tiene IVA por un proyecto que hicimos nosotros, que tenía IMESI antes y nosotros se lo cambiamos por IVA para poder deducirlo a los sectores productivos, el proyecto nuestro. Como no tiene IMESI y no se reajusta el gasoil, debería bajar el doble, debería bajar entre un 8 y un 9% en enero. Yo creo, y mal a todos les siento al gato, que las perspectivas son que una vez más pierda la gente, ni siquiera le traslademos la buena noticia a un petróleo que no vea este precio deprimido del petróleo del 2008. Yo no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle a usted, una de las figuras más importantes que tiene el Partido Nacional en el Senado, un hombre muy cercano a Luis Lacalle Pou, cómo procesó la noticia de las últimas horas donde Edgardo Novick, el ex candidato de la Concertación para Montevideo,
luego de fuertes críticas que hizo sobre la gestión de Martínez, termina acordando y dando los votos para que parte del fideicomiso del Fondo Capital se lleve adelante. Digo esto porque, por ejemplo, la bancada de ediles de Montevideo del Partido Nacional determinaron no apoyar el proyecto en la Junta y que finalmente terminó naufragando. A ver, dos comentarios. El primero de ellos, el Fondo Capital es un fideicomiso que se generaba para determinadas obras donde la concertación había definido no acompañarlo. Tan es así que el Partido Nacional en la concertación, hay como dos sectores de los ediles de la concertación, tengámoslos claro, los electos por el Partido Nacional pero en la concertación, lo que representa el Partido Nacional en la concertación, y los que fueron electos por Novik en la concertación. De esos había 2 o 3 que estaban dispuestos a votar. Y Novik se oponía, es más, con una virulencia bien importante, se oponía al endeudamiento. Recuerdo que particularmente Novik con Daniel Martínez, más que temas de gestión, le endilgaba endeudamiento, le endilgaba con virulencia una cantidad de críticas. El fondo no tuvo los votos de la mayoría especial, y ayer nos encontramos con esta sorpresa. Con esta sorpresa que en realidad yo no conozco los trasfondos del arreglo entre Martínez y Novik, no los conozco, espero conocerlos. Yo quiero separar el financiamiento de las obras. Las obras son discutibles, muchas me parecen importantes. Más, el Partido Nacional en la concertación había llevado la posición de que previo a discutir el Fondo Capital teníamos que hacer 2 cosas. La auditoría de la Intendencia. Es más, Novik la reclamó también. Previo al Fondo Capital, dijo Novik, y nosotros, el Partido Nacional, auditoría en la Intendencia, que tiene una deuda de 600 millones de dólares. Es lo mismo que su presupuesto. La Intendencia recauda casi 2 millones de dólares por día, 1.800.000 y pico. Lo que tiene de presupuesto es lo mismo que tiene de deuda, 600 millones de dólares. Y Novik mismo y el Partido Nacional dijo, primero una auditoría de la Intendencia y de los municipios. Y lo segundo que pedimos, y nos parecía obvio, es saber cómo iba a venir el presupuesto municipal, a ver qué obras iban por el presupuesto y si la Intendencia se repensaba a sí mismo y sacaban un poco del costo político de cargo de confianza y destinaban más plata a inversiones. Esta premisa que nosotros pusimos para después discutir el financiamiento de obras a través de un fideicomiso, porque el fideicomiso no existe, fideicomiso de obras financieros, es un fideicomiso y punto, que nosotros lo dijimos y la concertación lo dijo, Novik por fuera de la concertación tomó una decisión personal, por fuera de la concertación. La concertación había definido lo que yo te dije. Claro. Pedir la auditoría, ya termino, pedir la auditoría y pedir previamente el presupuesto. Y después evaluar las obras, claro. Incluso hablar de otras obras. La verdad que nos llamó la atención. Hoy varios medios coinciden en que Juan Salgado, asesor presidencial, estuvo allí, nos llamó la atención, y socio de Novik, ¿no? Y nos llamó la atención sobre todo porque, primero, yo valoro el diálogo político. Una de las cosas que no tenía Novik con Daniel Martínez y con la mayoría del sistema era que no tenía ningún diálogo político. Es más, era muy virulento el ataque permanente, hasta personal, de Novik con Martínez. Obviamente por eso sorprende más. Yo creo que hay que ver algunas obras y separarlo del financiamiento. Nosotros vamos a mantener lo que estamos. Primero auditoría, primero conocer el presupuesto, después definir lo otro. Estas obras, o capaz que alguna otra, pero algunas obras son importantes y estamos dispuestos a acompañarlas. Pero recuerdo en esto hay una frase del fundador del Movimiento Rocha, que es Javier Barrios Amorín, que sí decía, y aplica acá, en la política hay que negociar siempre. Diálogo y negociación, hablaba del diálogo y negociación, decía, negociar sí, pero no hasta el punto de no reconocerse a sí mismo. Delgado, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Humberto, seguís por allí.